Muy buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Hola Diana, ¿me escuchas? Perfecto, muy bien, te escuchamos. Excelente, ya estoy. Perfecto, entonces regresamos en un minutito más contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Diana. Muy buenas tardes, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Colgate. Es un gusto para mí presentarles al doctor Gustavo Huesca del Departamento de Marketing de Colgate México. Muy buenas tardes, Gustavo. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Colgate les da la bienvenida al webinar de Marketing en Odontología. Hoy iniciamos con el primer módulo que lleva por título Diseñando el modelo de servicio de odontología. Y esto es porque, bueno, sin duda la práctica odontológica se vuelve cada día un reto más grande. Por un lado, cada año hay un mayor número de egresados de odontología y esto aumenta la oferta del servicio y también la competencia entre profesionales. Y por el otro lado, los pacientes se vuelven cada vez más selectivos en la búsqueda de un profesional con quien atenderse. Esto nos hace pensar a muchos, ¿cómo podemos aumentar la rentabilidad de nuestra consulta? Bueno, pues a través de 4 módulos semanales veremos cómo desarrollar un modelo de trabajo en el que el principal ganador sea el paciente, pero a la vez también nos permita alcanzar el estilo de vida que deseamos. Para esto, tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente esta tarde. Él es odontólogo y empresario, es especialista en odontopediatría, miembro de la Academia Mexicana de Odontopediatría, miembro de la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica, está certificado por el Colegio Nacional de Odontología Infantil. Y no nada más eso, el doctor cuenta con una maestría en administración de establecimientos de salud, cuenta con un doctorado en alta dirección, tiene más de 10 años de experiencia en la dirección y gestión de clínicas dentales. Total, es un experto en administración, gestión y marketing en odontología. Dejo con ustedes al doctor Alejandro Mejía. Que disfruten su plática. Muy bien, pues buena tarde. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Bienvenidos sean todos ustedes, colegas odontonautas que están presentes en este momento siguiendo esta transmisión. Como ya el doctor Huesca comentaba, este es el primer módulo de una serie de 4 webinars que tendremos durante las siguientes semanas. Y bueno, pues este primer módulo tiene como nombre, está titulado Diseñando el modelo de servicio en odontología. La situación, como comentaba el doctor Huesca en este momento, la odontología cada vez está mucho más competida y el odontólogo ya no es suficiente las herramientas que obtiene en su formación como profesionista, sino que necesita de adquirir otras habilidades
y otras herramientas para poder sobresalir, para poderse diferenciar en este mercado tan competido. A lo largo de estas 4 pláticas que vamos a tener en estas 4 semanas, estaremos revisando algunos conceptos, algunas herramientas que pueden ser de utilidad para eficientar nuestra clínica, para poder dar más alternativas a nuestros pacientes y que busquen en nosotros la atención, hacer que nuestros pacientes vivan una experiencia en odontología. Hablaremos un poco sobre las habilidades que tú como implante, una empresa en el giro dental. Bueno, pues sin más módulo. Estos datos que tenemos aquí son datos que siempre referencia a una regla por ahí de Pareto que nos habla del 80-20. Empresa latinoamericana que tengo la gran fortuna y el honor de representar en México, hemos tenido en los diferentes odontólogos en varios países de Latinoamérica y encontramos un factor, un común denominador, y es que el 80% de los odontólogos no encuentran una situación económica y un nivel de vida ideal. Esto es lo que esperaba de la odontología y se encuentra con un nivel ideal. Entonces, este 80% es el que normalmente nosotros estudiamos una profesión, en este caso odontología, con la firme intención de tener la situación de su salud bucal, en su estética, en su función, pero también como profesionistas dignos en cualquier profesión ideal para nosotros y para nuestra familia. Y encontramos este dato, el 80% en la que desearía. Y vemos este estudio realizado en el 2006, hecho por parte de Víctor López Cámara, en el que hacían una encuesta al cabo a una distancia de 10 años cada uno. Voy a ampliárselos para que lo puedan ver mejor. Y comparaban los resultados. En algunos profesionistas, dice ahí, se comparan los resultados obtenidos en 3 estudios diferentes, uno efectuado en 1982, otro en 1992 y otro en el año 2000. Y la información que se encuentra muestra que la mayoría de estos profesionales, tanto su situación económica como su nivel de vida, se ha visto restringida. Los odontólogos con más experiencia fueron los que menos se afectaron y aquellos que se incorporaron a la profesión mucho más recientemente. Es decir, ¿qué es lo que estamos encontrando? La odontología ha tenido un cambio importante y los odontólogos que tenían años ejerciendo, que tienen años ejerciendo, lógicamente han logrado consolidar una cartera de pacientes y recomendación de esos mismos pacientes que les permite, si bien no la mejor calidad de vida, pero sí mantener el estilo de vida, la calidad de vida que venían llevando. Pero el problema se presenta para las nuevas generaciones, los nuevos odontólogos que tienen no más de 10 años, 15 años, e incluso los odontólogos que están ejerciendo actualmente. Por ahí hay otro artículo interesante de Maupomé que dice que resulta impensable creer que el formar tantos odontólogos hoy día y esperar que el mercado laboral los pueda absorber es algo que está realmente un poco fuera de sí. Entonces vamos a revisar un par de diapositivas haciendo un poco referencia a la historia de esta odontología y remontándonos a qué es lo que ha sucedido en la evolución en estos años en nuestra profesión. Y vemos ahí una primera fotografía en la que nos encontramos con los odontólogos, que sabemos que estos barberos franceses fueron los primeros que empezaron a ir de manera ambulante a los diferentes poblados, atendiendo las dolencias bucodentales de los pacientes y generando una lista de espera de gente, formadas filas para poder ser atendidos y que fueran aliviadas sus dolencias. Y sabemos que normalmente los procedimientos que más se hacían eran las extracciones de las piezas dentales. Eventualmente en la segunda fotografía podemos observar tal vez
lo que comenzaba a ser un primer centro o consultorio dental, en el que ya vemos a una persona establecida en un lugar y con algunos elementos probablemente no los más motivadores para estar recibiendo este tipo de atención, y brindando una odontología solo, en compañía de nadie, y a veces apoyándose un poco del paciente, que mordiera algún aditamento para aliviar el dolor, etcétera, sujetarlos, amarrarlos para poder hacer las extracciones de estas piezas. Y es un poco de la historia y los antecedentes, la herencia que traemos nosotros en nuestra profesión y que eventualmente ha ido permeando hacia el ejercicio de la profesión hoy día. En la siguiente imagen podemos ver algo un poco más reciente, probablemente del siglo pasado, hace 2 siglos, siglo XIX, siglo XX, en los que ya se empezaba a profesionalizar un poco la acción de nuestra profesión, y ya nos acercábamos un poco más a aliviar el dolor con algunos gases, ya se empezó después a incorporar los anestésicos dentales. En la segunda fotografía tenemos ahí la creación de este famoso pieza de mano de violín que se lanzó por ahí de 1910, este brazo articulado, y empezar a trabajar con el motor ya impulsado por electricidad, a raíz de que se incorporó la electricidad a principios del siglo pasado. Y esta odontología, eventualmente seguimos viendo en ambos casos la consulta del odontólogo únicamente con su paciente, y que pues iba generando esta situación de el paciente odontólogo, y muchas veces se fue generando la visión de la dolencia, de que únicamente acudía uno al odontólogo a extracción, a mutilación, a perforar los dientes para poder colocar algún empaste o a drenar estos abscesos que probablemente se iban generando. Sin embargo, bueno, pues la odontología que se vino ejerciendo y que todavía para los años 70 traía mucho de esta influencia que acabamos de repasar, esta odontología trabajada sola en un consultorio, en un sillón dental, taladrando, perforando, haciendo extracciones de los órganos dentarios, ha cambiado hoy día. Hoy día hemos tenido grandes avances en las cuestiones técnicas, en los materiales, en los procedimientos, que nos llevan a que toda la odontología se vaya conceptualizando de manera distinta. Hoy se ve cada vez más grupos de odontólogos atendiendo a un solo paciente, especialistas, multidisciplinario, el apoyo de un odontólogo por parte de un asistente dental que hace que los procedimientos sean mucho más eficientes. Por supuesto, nuestros anestésicos, nuestros materiales hacen una odontología totalmente distinta, y hemos tenido muchos avances que todos ustedes conocen. Sin embargo, el modelo de trabajo en la odontología todavía cuesta trabajo para adaptarse a estos avances empresariales que vamos teniendo hoy día, y seguimos trayendo esta herencia de la odontología de nuestros antepasados, en la que yo soy el doctor y yo desde aquí atiendo a mi paciente, y mi paciente tiene que aceptar todo lo que yo le indique porque yo soy el que sabe lo que él necesita. Y ahí se van dando ciertos cambios en la atención. Seguimos atendiendo a nuestros pacientes en un sillón dental, el paciente abre la boca, anestesiamos, perforamos, etcétera. Mucho de esta herencia se sigue dando. Y es importante que entendamos que esta odontología poco a poco va desapareciendo, y estamos entrando a esta era moderna de la nueva odontología. Y no solo hablo de la cuestión odontológica, sino en términos generales, todas las empresas se van transformando. La manera en la que nosotros consumimos películas, por ejemplo, se ha transformado de tener un VHS, por ejemplo, un cassette, y llegar a una videocasetera, a un disco, a hoy día poder estar viendo películas en streaming por internet. Mucho, y podríamos poner muchos ejemplos, la misma cámara, la cámara fotográfica, de tener rollos y revelar y ver las fotografías en álbumes. Hoy día ya saco mi teléfono celular, tomo una fotografía y la tengo ahí, etcétera, me voy llenando de fotografías. Todos esos cambios que se han dado en el ámbito empresarial, en los productos de consumo y de servicio, no son ajenos a la odontología. Y hoy, 2018, la odontología está teniendo una transformación. Es por eso que hemos preparado esta serie de cuatro webinars que vamos a tener, porque definitivamente tocar el tema en 1 hora es relativamente imposible. Incluso en 4 horas se dificulta, pero bueno, tenemos mucho más holgura, mucho más tiempo para poder desarrollar cada uno de los temas. Estaremos hablando en los 4 webinars de todo lo que tiene que ver con el servicio dental, y en este primero hablaremos sobre cómo se diseña, cómo se estructura este servicio en mi empresa para podérselo brindar a mis pacientes.
En el segundo webinar hablaremos sobre cómo logro eficientar ese servicio para que sea más productivo y tenga yo buenos resultados económicos en mi consultorio. El tercero estará orientado hacia de qué manera le incremento valor de lo mismo que hacemos todos los odontólogos, la misma odontología, cómo la lleno de valor para que mi paciente tenga preferencia hacia mi servicio y no hacia el resto de la competencia. Y cerraremos en el último webinar la manera de hacer promoción, la manera de comunicar ese servicio que le he preparado a mi paciente con todo ese valor, de qué manera se lo comunico yo, y para eso nos valemos de una disciplina llamada marketing. Entonces es la serie de webinars que tenemos preparados para ustedes y vamos comenzando con el primero. Me gustaría comenzar siempre, hoy día cada vez escucho menos el comentario referente a que el consultorio no es una empresa. De hecho, cada vez escucho más frecuentemente cuando pregunto en auditorios grandes o incluso en talleres que llego a dar pequeños, siempre pregunto, ¿todos estamos de acuerdo en que el consultorio es una empresa? Y la mayoría de la gente me dice sí. Entonces, no hay duda. Aquí les pongo únicamente una definición de empresa para que todos estemos en la misma sintonía. Porque precisamente de entender el consultorio como una empresa es que deriva todo lo que vamos a platicar en adelante. Todas las empresas se rigen de manera universal y lo único que cambia es el producto o servicio que entregan, pero los principios de gestión empresarial son básicamente los mismos. Es decir, que todos los principios que tocaremos más adelante en estas cuatro clases que vamos a tener no son ajenas a la empresa dental. Y podemos leer ahí entonces que la empresa es considerada como una unidad económico-social, es decir, que participa dinero y participan personas, que es integrada por recursos con el fin de lograr ciertos objetivos y que buscan satisfacer la necesidad ya sea de bienes o servicios de la población o del mercado en este caso. Entonces, estamos todos de acuerdo en que el consultorio dental es una empresa. Y entonces, si todos llegamos a la comunión, todos estamos de acuerdo en que el consultorio dental es una empresa, la siguiente pregunta que hago es, ¿eso quiere decir entonces que el dentista es un empresario? Que la dentista o la odontóloga es una empresaria. Y la respuesta comúnmente que recibo de todos los auditorios es sí. Entonces, sí somos dentistas y somos empresarios. Sin embargo, aquí, desafortunadamente, la respuesta es no. No, el odontólogo no es empresario. El odontólogo es un profesionista entrenado y educado para satisfacer las necesidades de dolor, de estética de sus pacientes, pero no es un empresario. A continuación les pongo una comparación del conocimiento que genera un odontólogo durante su formación. Todo lo que ustedes ven ahí enlistado, que sobraría que se los leyera porque lo conocen perfectamente bien. Y por ahí tal vez en uno de los rubros tenemos una materia que se brinda en un semestre, una vez por semana, un par de horas diarias, en la que nos dan algo de administración de consultorios. Que lamentablemente esa materia es brindada ya sea por un odontólogo que no tiene conocimiento de administración o por un administrador que no tiene conocimiento en la odontología. Entonces siempre genera por ahí un área de oportunidad en la que lo más que llega a aprender el alumno de odontología respecto a administración, si bien nos va un poco es hacer el análisis de su mercado, tal vez saber los requisitos que necesita para poder establecer su consultorio y probablemente a poder costear o ver de qué manera va a cobrar sus servicios. Y a eso se limita esa materia de administración de consultorios. Pero la administración, igual que el marketing o la mercadotecnia, van mucho más allá. Siempre comento que partiendo de la idea de que la administración y la mercadotecnia son dos licenciaturas que se cursan durante 4 años, tienen especialidades, maestrías, doctorados. Entonces, pensar en darlas en 10 clases, 12 clases que pueda haber en un semestre o en 4 horas que vamos a tener el día de hoy es realmente imposible. Y por otro lado, tenemos la formación que tiene una persona que se dedica a una empresa. Algunas personas las tienen de manera formal, estudiada, otras la traen de manera incluso innata, ¿no? Que ni siquiera saben por qué, pero encuentran la manera eventualmente de ir desarrollando esto. Y esto es lo que le sucede a muchos de los odontólogos. Salen, montan su consultorio y eventualmente van encontrando la manera de irse entendiendo con la gente, de ir llevando sus finanzas, de llevar su contabilidad, etcétera. Pero todo eso es parte de lo que el odontólogo, el empresario desarrolla en conocimiento. Y entonces nos enfrentamos a un dato duro que tenemos en México y a nivel Latinoamérica nos encontramos con los mismos datos. El 75% de las empresas que se abren
fracasan antes de los 5 años de existencia. Y el 90%, es decir, 9 de cada 10, ni siquiera llega a los 10 años. ¿Por qué sucede esto? Estos datos que son mostrados, como les presento en la siguiente diapositiva, por los consejos y las cámaras empresariales, reportados en publicaciones como El Financiero, Proceso, el resultado y la razón por la que gran cantidad, 90%, 75% de los primeros 5 años de las empresas fracasan es porque carecemos de conocimientos de gestión empresarial, de administración, de planificación. Son conocimientos que no tenemos y entonces nos encontramos ante una señora que prepara muy rico el pozole y que eventualmente con esa habilidad que ella tiene decide emprender una pozolería, una empresa mucho más grande, y fracasa su empresa, porque ella lo único que sabía hacer era preparar un pozole muy rico, pero no sabe tal vez de logística, de permisos, de coordinar a la gente, etc. Y es exactamente lo mismo que nos pasa a los odontólogos. Sabemos, nos preparamos, vamos a cursos sobre odontología y dominamos los aspectos técnicos científicos de la odontología, pero no sabemos tener una empresa. Entonces, el odontólogo necesita, si desea tener una empresa, necesita capacitarse en temas de gestión empresarial. De hecho, muchos de los problemas, muchos de las ideas equivocadas, los paradigmas que traemos en la odontología hacia la empresa radican en la universidad. Justo en nuestra formación como profesionistas inician gran parte de los problemas que tenemos como odontólogos. Vamos a repasar algunos de ellos de manera breve para que vayamos conceptualizando dónde empiezan mis problemas desde que yo me preparo como profesionista. Y entonces el primero que me es muy interesante es que aprendemos a hacer la odontología de manera fraccionada. Es decir, llevamos varias materias que por cuestión académica, didáctica, llevamos una materia de endodoncia, exodoncia, cirugía, operatoria dental, etcétera, y que las aprendemos así de manera académica, pero que a los últimos años, séptimo, octavo semestre o el último año de la carrera, llevamos una materia que se llama normalmente integradora. Y entre comillas integradora porque muchas veces lo que se termina haciendo en esas materias es prótesis, rehabilitación, curación. Y no se entiende en realidad la odontología desde el punto de vista integral. Tan es así que cuando salimos los odontólogos a ejercer nuestra profesión y nos enfrentamos ante ofrecerle un tratamiento al paciente, lo que nosotros entregamos en realidad es un menú, una lista de procedimientos que el paciente tiene que realizarse. Entonces, el paciente revisa la lista, se impacta y dice, doctor, ¿qué de esto es lo que más me urge? Nosotros le decimos, estas 3, muy bien, hágame estas 3 y después me hago el resto. Como si el tratamiento dental pudiera fraccionarse de la manera en la que nosotros aprendimos. Entonces, es una de las primeras situaciones que tenemos en la formación como odontólogos. Después tenemos un enfoque muy orientado hacia el aspecto técnico-científico, hacia las cuestiones de los dientes, anatomía dental, estructuras, pulpas, encía, hueso, pero no tenemos en realidad esa formación empresarial que probablemente necesitaríamos. Otra situación que nosotros vivimos es que en nuestra profesión, en nuestra formación como odontólogos, se le da mucho énfasis al ambiente clínico. De hecho, es prácticamente el único que nosotros vivimos. Nosotros pasamos y trabajamos en un espacio de 2x3 y es donde ejercemos y aprendemos a hacer nuestra profesión. No nos enteramos del resto de los ambientes que tiene la escuela, la sala de espera, el archivo, la caja, el cuarto de máquinas, etcétera. Incluso el área de promoción y publicidad que hacen las escuelas para atraer a algunos pacientes. Nosotros tenemos una ponderación enteramente hacia el ambiente clínico. Otra situación es que nos hemos sido entrenados por cuestiones lógicas en un sillón dental. En ese sillón dental pasamos a nuestro paciente, lo sentamos, ahí le pedimos que abra la boca, lo exploramos, le explicamos nuestro plan de tratamiento en ese sillón y también aprendemos nosotros a ver a nuestros pacientes de acuerdo a la materia que tenemos en cuestión. Y ahí es donde se vuelve a fraccionar la odontología. Si nosotros necesitábamos endodoncias, entonces buscamos pacientes únicamente que tengan endodoncias. Y dejamos de ver al paciente desde el punto de vista realmente integral. Yo suelo hacer una propuesta a la cuestión educativa y en mi opinión la propuesta es que el alumno, quienes nos formamos en odontología, deberíamos comenzar los 2 primeros años en toda la cuestión técnica
y probablemente hacer preclínicas, laboratorios, simuladores para estar trabajando procedimientos clínicos, todos, endodoncias, etcétera. Ir desarrollando estabilidad manual y los 2 siguientes años estemos trabajando con los pacientes de manera integral. Es decir, que nos asignen 10, 20, 50 pacientes y tengan lo que tengan, nosotros nos encarguemos de irles resolviendo toda su problemática, desde el diagnóstico, plan de tratamiento, y nos graduáramos 2 años después entregando a todos esos pacientes realmente rehabilitados. Y esa sería una concepción totalmente distinta de lo que hoy día es nuestra profesión. Entonces, también acostumbramos a ver al paciente en un sillón dental y es parte de lo que nosotros vamos formando. La comunicación que desarrollamos con el paciente pues se limita únicamente a decirle, señor, lo veo a tal hora, lo atiendo, le doy sus explicaciones tal vez posteriores y se retira. No aprendo realmente a desarrollar esa comunicación de mi paciente como mi cliente que será, tocaremos ese tema después, como mi cliente que será para poder estar en contacto continuo con él y darle seguimiento de por vida. Por supuesto, tenemos una orientación curativa, restaurativa, prácticamente nada preventiva. La mayoría de los programas tienen sus materias de preventiva en los primeros semestres y después se olvidan. Si bien nos va, llegan a odontología infantil, en donde los odontopediatras volvemos a hacer énfasis en la prevención, pero hay una brecha en la formación en la que el 80-90% de la carga curricular es restaurativa curativa. Tenemos orientación mínima en gestión, ya lo comentaba hace un momento, realmente la formación que recibimos en administración es prácticamente nula. Por lo tanto, nosotros cuando egresamos e instalamos nuestro consultorio, vamos adaptando lo que creemos que es la mejor manera de gestionar una empresa. Tenemos el desapego total a otras áreas funcionales, archivo, cuarto de máquinas, caja, etcétera, nos desentendemos de eso. Y por último, en este otro que quiero hacer mucho énfasis, en algún punto en la formación profesional que tenemos, se genera esa mentalidad de tener la obligación, entre comillas obligación, de salir y poner un consultorio. Pareciera que si yo como odontólogo que estudié odontología no salgo y pongo un consultorio, entonces soy un odontólogo fracasado. Y precisamente es todo lo contrario. Si yo entiendo que para lo que me preparé, para lo que me formé, fue para hacer aspectos técnicos, clínicos, de mis pacientes en su boca y en sus dientes, lo que tendría que salir a hacer es justamente buscando eso. Incorporarme a alguna empresa bien estructurada para que yo pueda brindar lo que yo sé hacer. Pero no, entonces el odontólogo sale, monta su consultorio y se mete justo en problemas empresariales que ya no tienen nada que ver con sus aspectos técnicos científicos. Y entonces puedo ser excelente odontólogo, el gran cirujano, un excelente ortodoncista, pero no conozco sobre temas de comunicación, de ventas, de publicidad, de promoción, etcétera, recurso humano, y empiezo a complicar mi vida empresarial y eventualmente, aunque yo sea excelente odontólogo, dejo de tener pacientes o pierdo los pacientes que van llegando conmigo. Vean, esto es muy interesante. Si nosotros estamos en este momento hablando de la necesidad que debe tener la odontología en formación empresarial, nos encontramos ya en programas odontológicos, sobre todo en Estados Unidos, en los que ya el programa educativo incluye 2 grados, incluye el grado odontológico y el MBA o la maestría en negocios. Entonces, ahí tenemos un ejemplo del programa de la Universidad de Nueva York. Tenemos ahí Harvard, que también incluye el MBA con la formación odontológica. Tenemos la Universidad ¿Todo bien? ¿Listo? Me dicen Dimita ya. Parece que se cortó ahí el audio. Les decía yo sobre los programas que ya se van, no sé en qué momento se cortó, pero les comentaba yo sobre los programas educativos en formación de odontólogos que ya incluyen, que ya fusionan la formación en negocios.
muchos acabamos de revisar en Nueva York, Harvard, Ohio, UCLA, etcétera, algunas universidades también en México que ya están encontrando y detectando esa necesidad e incluyéndolos como parte, como dos formaciones, 2 grados académicos totalmente en paralelo por esa detección que existe esa detección de necesidad que existe en la odontología. De hecho, la odontología es una de las profesiones por excelencia emprendedoras. La gran mayoría de los odontólogos eligen emprender y montar su propia empresa. Hace tal vez unos 10 años yo hacía encuestas a mis alumnos siempre en el primer día de clases y les preguntaba, ¿cómo te ves en 5 años? Gran parte de ellos, la mitad probablemente, me decían que se veían entrando a trabajar a una institución pública. Cuando yo les preguntaba la razón, siempre era por tener un sueldo fijo, por tener ciertas prestaciones. Pero hoy día, los últimos sondeos que yo hago con mis alumnos, el 80%, 90% de ellos se ven saliendo, poniendo no un consultorio, sino una clínica dental y haciendo una especialidad. Es decir, la tendencia del alumno que está estudiando odontología es salir y emprender, montar una empresa. Entonces, eso hace mucho más necesario que tengamos formación adicional en cuestiones de gestión empresarial. Así es que cuando nosotros estudiamos odontología, nos enfrentamos a estos 3 caminos posibles. Puedo elegir ser únicamente odontólogo, estudiar odontología y dedicarme a ver únicamente dientes, bocas. Puedo elegir además de únicamente dedicarme a los dientes, poner mi consultorio y entonces también dirigir una empresa, o puedo elegir no atender directamente pacientes y dirigir una empresa del tipo dental. De la elección que yo haga en estos 3 posibles caminos o 3 posibilidades, de la elección que yo haga es entonces las habilidades y el conocimiento que tengo yo que desarrollar. Si elijo ser únicamente clínico, únicamente odontólogo y atender a los pacientes desde el punto de vista bucal, entonces, por favor, colegas, estudien y prepárense mucho en odontología. Hay muchos cursos, congresos, libros de odontología. Lean todo lo que puedan y sean excelentes odontólogos desde el punto de vista clínico, científico, técnico y ejerzan la mejor odontología. Y réntense a otras empresas que se hagan cargo de gestionar la empresa y ustedes únicamente pónganse los guantes, atiendan a sus pacientes y den el mejor servicio. Pero si ustedes eligen ver pacientes y además poner un consultorio y dirigir una empresa o dirigir exclusivamente una empresa, necesariamente tienen que capacitarse en cuestiones empresariales. Ya no es una opción, ya no es si me gusta, si quiero, es una obligación. El gremio dental hoy día lo necesita. La odontología ya no es esa odontología que les mostraba hace un momento, en la que estamos solos y los pacientes tenían pocas opciones, pocos odontólogos. Si les dolía, se tenían que formar y esperar su turno y por eso cobran el nombre de pacientes. Y muchas cuestiones ya no son igual en este momento. Si hoy, con esta competencia, con esta lluvia y entrada de empresas, no tengo las habilidades y las herramientas empresariales mínimas, seguro estoy fuera de mercado y eventualmente morirá mi empresa. Entonces, por favor, capacítense en cuestiones empresariales. No hay nada peor que le haga daño a nuestro giro dental que las personas que montan empresa sin conocimiento empresarial, porque son las personas que empiezan a prostituir la profesión, empiezan a deteriorarla, con tal de tener más pacientes, como no hay conocimiento de oferta de valor, de promoción, de publicidad, de marketing, etcétera. Entonces comienzan a bajar precios, a entrar a una guerra de precios, a meter gratis, a 2x1, etcétera. Y esta situación es importante que si no se hace con conocimiento, como una estrategia de comunicación y de promoción, entonces corremos riesgo en empezar a generar un problema en el gremio dental, que ya lo vivimos hoy día todos nosotros. Hablando de empresas propiamente y entrando ya de lleno al tema de empresa, nos encontramos que ambas imágenes que ustedes tienen son empresas. Una puede ser una empresa más informal que otra. En la medida en la que yo elijo ser una taquería como la primera fotografía o una taquería como la segunda fotografía, qué tan formal y qué tanto quiero crecer es en la medida en la que yo tengo que profesionalizar y formalizar mis herramientas de gestión, mi conocimiento empresarial, mi administración en la empresa. Si yo concibo y pienso en tener un consultorio formal, bien establecido, en el que pueda yo estructurar todo un modelo,
debo prepararme de manera formal en cuestiones empresariales. Así es que para hablar de ser empresario y poder dirigir una empresa, lo primero que tengo que hacer es resetearme. No puedo pensar en poner una empresa dental pensando como odontólogo, porque el odontólogo forma parte operativa de la empresa dental y no de la parte empresarial. Entonces, tengo que resetearme y empezar a pensar diferente en algunos conceptos. Les mencionaré algunas cosas en las que son importantes que cambiemos nuestra mentalidad. Lo primero, un empresario siempre debe tomar una postura responsable y no puede ser víctima. ¿A qué me refiero con esto de manera breve? Un empresario sabe que absolutamente todo lo que sucede con su empresa está bajo su control y depende absolutamente de él. Un empresario no debe pensar jamás que estamos como estamos por el gobierno que tenemos, o vamos a estar como vamos a estar por tal o cual candidato que va a llegar a la presidencia. Pensar en eso es ponernos en una postura de víctima. Una víctima siempre piensa que todos sus problemas se deben a sus amigos, a sus papás, a sus vecinos, al gobierno, a sus maestros, a todo mundo excepto a él. Y se está fijando en todo momento en lo que hace el resto de la gente. Por otra parte, el empresario con mentalidad responsable siempre busca oportunidades y siempre piensa que todo está bajo su control y que si tiene a un colaborador que no le está funcionando es por culpa de él, porque él lo contrató, él lo eligió y él lo mantiene ahí. Él no lo entrena o lo sigue teniendo en el lugar. Entonces, la mentalidad responsable siempre dice qué está sucediendo y cuál es mi responsabilidad. Esto que es algo un poco fuerte y los invito a pensarlo, somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo transcurro. Analicen su entorno, analicen las personas con las que pasan tiempo y vean si esas personas son víctimas o responsables. Si la mayoría de ellas son víctimas, el diagnóstico es que ustedes también son víctimas. Júntense con personas que son responsables y que buscan salir adelante para comenzar esta aventura llamada empresa. Después tenemos varios mitos, varias ideas arraigadas en nuestra cabeza de nuestra profesión que voy a mencionar. Hay muchísimas ideas arraigadas, varios paradigmas que tenemos. Voy a mencionar algunos y me voy a enfocar a 3 o 4 por cuestiones de tiempo, pero les voy a poner ahí varios. El primero es esta situación de creer que yo estudié odontología porque quería ser mi propio jefe y disponer de mi tiempo. Es una verdad a medias, porque primero yo debo entender que no soy mi propio jefe, sino más bien soy mi propio empleado y que estoy siendo un profesionista en la que mi empresa depende de que yo vaya a trabajar para que funcione. Entonces me encuentro en el rubro no de empresario o dueño de un negocio, sino en el rubro de autoempleado. Y entonces yo elegí estudiar odontología para no ser empleado de nadie y que nadie me diera instrucciones, pero yo soy mi propio jefe en realidad. Yo soy quien me tiene que exigir porque por un lado soy mi jefe y por otro lado soy mi empleado. Entonces tengo que exigirme para que la empresa funcione. Muchas veces soy el empleado más indisciplinado de mi empresa. Entonces más me valdría correrme y traer a una persona más disciplinada que se apegue a lo necesario para que esa empresa funcione. Otro, por ejemplo, que también me parece relevante mencionarles. Como aprendimos la profesión en un sillón dental, como comentábamos hace un momento, entonces el odontólogo normalmente asume que tiene que salir y montar un sillón dental y no conceptualiza su clínica como una empresa y no piensa en comprar de entrada 3 sillones dentales y poder empezar a programar una logística de atención en 3 unidades de negocio. Hablaremos un poco más sobre ello en el segundo módulo cuando hablemos de productividad. Creemos que podemos trabajar solos, creemos que la odontología es como esa odontología de hace 30, 50 años en la que el odontólogo era el único que hacía el trabajo y que el paciente tenía que esperar si quería y había una fila de pacientes esperando y se llamaban pacientes. Así es que pacientemente debían esperar a que yo lo pudiera pasar, porque yo soy el doctor y yo era el que definía cuándo. Eso hoy se acabó. Necesito trabajar en compañía, necesito acercarme de otros especialistas y profesionistas para poder dar la mejor atención más expedita, más oportuna hacia nuestros pacientes. Creemos que el gasto principal en el consultorio son los materiales y escucho con frecuencia decir, pues, ¿qué materiales usará que da esos precios? Cuando veremos también en la siguiente charla hablaremos un poco sobre cuánto representan realmente los materiales de mi tarifa o mi precio de venta.
Tenemos la creencia, alguien nos lavó la cabeza y nos dijo que montar un consultorio era caro. Y entonces por eso muchas veces nos frenamos o justificamos el encarecimiento de la odontología basado en que montar un consultorio es caro. Hoy día un buen consultorio se monta con alrededor de 200,000 pesos. Caro, doctores, colegas, es un gimnasio, por ejemplo. Eso es caro. Caro es un restaurante. Caro, hay otros rubros que son mucho más caros que pensar en montar un buen consultorio dental. Hablaremos un poco más también en la siguiente. Creemos que solamente yo puedo ver a los pacientes, que nadie más, que los pacientes no se quieren atender con nadie más que no sea yo. Y eso es un poco por el modelo que nosotros generamos en los que nos mostramos como la persona más importante y la que más sabe en ese consultorio. Lógicamente el paciente nos busca a nosotros. Pero si realmente queremos nosotros quitarnos de ese paradigma, debemos estructurar un sistema en el que todos somos exactamente igual que todos. Si no tengo yo una filipina, un uniforme diferente al resto de mis colaboradores. Creemos que como odontólogos que los procedimientos clínicos son lo más importante en el consultorio y veremos más adelante que no es así. Creemos que el tratamiento se puede fraccionar y no vemos el tratamiento como un todo. Si buscamos en el diccionario el concepto de tratamiento, los invito a hacerlo terminando esta charla, encontraremos que el tratamiento es el conjunto de procedimientos que llevan a restablecer la salud de un paciente. Y ese conjunto de procedimientos inicia desde los procedimientos diagnósticos, terapéuticos, mecánicos, técnicos y de mantenimiento. Entonces, tan creemos que los tratamientos se fraccionan que le llamamos tratamiento a cada uno de los procedimientos. Cuando yo pregunto, mencióname 5 tratamientos, me dicen resinas, coronas, endodoncias, etcétera. Y esos no son tratamientos, esos son procedimientos. Tratamientos tenemos tratamiento a caries, tratamiento a enfermedad periodontal, a disfunción temporomandibular, a oclusopatías, a cáncer. Esos son tratamientos que incluyen una serie de procedimientos. Por ahí se dice que la odontología no es un negocio. También los invito, por favor, a buscar en el diccionario el significado de negocio. En el que negocio, incluso la misma palabra lucro, porque decimos, es que la odontología no busca fines de lucro. Y luego pregunto, ¿y qué es lucro? No, bueno, no sé qué es lucro, pero suena feo y entonces no, yo no hago lucro. En realidad el lucro es un concepto interesante que deberán buscar, que es obtener un resultado a cambio de algo y no necesariamente el resultado es económico. En las instituciones de salud públicas, gubernamentales, se obtiene algo a cambio que muchas veces es la satisfacción del paciente. Entonces, el lucro no necesariamente va en relación al dinero. Que el odontólogo no debe pensar en el dinero, que creemos que no entreno gente porque la preparo y se va. No hay nada peor que tener una persona que no se capacite a que se vaya una persona que yo haya capacitado, pero igual y se queda con nosotros colaborando y nos genere mucho más beneficios que perjuicios. Creemos que debo estar presente para que funcione y vamos con ese dicho de al ojo del amo engorda el caballo. Creemos que lo que ingresa al consultorio, como no lo veo como una empresa, sino como mi trabajo, entonces creo que lo que ingresa a la empresa me corresponde. Platicaremos un poco más sobre eso. Y también tenemos la creencia que los procedimientos más complejos son los que más dinero dejan o más rentables son. Y veremos también en la siguiente que en realidad muchas veces los procedimientos más sencillos, los preventivos, son mucho más rentables que los procedimientos restaurativos. Lo comentaremos posteriormente. Entonces también debo de generar, si quiero ser empresario, tengo que aprender y empezar a conocer un poco más sobre aspectos empresariales. Dentro de ellos, algunos de ellos, entender que las empresas tienen ciertas áreas funcionales, administración, ventas, operaciones, recurso humano, y poco a poco empezarme a preparar y a conocer más sobre cómo se trabaja con cada una de estas áreas. No necesariamente lo tengo que hacer yo solo, pero es importante que yo como empresario que decidí, recuerden que nos fuimos hacia la gente que quiere tener una empresa, que decidí libremente montar una empresa porque nadie me obligó. Yo puse una empresa, entonces debo de conocer por lo menos los aspectos fundamentales de esto y si no lo voy a hacer yo porque no tengo tiempo, porque no me gusta, debo de hacerme un equipo que se encargue de irme apoyando en cada una de ellas. Porque lo que nos pasa tradicionalmente como odontólogos es que le damos mucho mayor peso a la parte operativa, poquito a las ventas y nada a la administración y finanzas. Y en realidad lo que deberíamos de buscar es un equilibrio en todo eso, en operación, ventas y la administración y finanzas. Entonces,
quiero pedirles que trabajen más para su negocio y menos en él. Quienes eligen ser empresarios tienen que aprender a prepararse, ir a cursos, entrenarse para su empresa y menos trabajar en la parte operativa en su empresa. Algunas herramientas que deberemos desarrollar, que por tiempo solo les menciono, por ejemplo, esta matriz de Eisenhower, que nos habla de cuál es la forma de determinar prioridades. De que, si yo tengo, a ver, Alejandro, yo tengo, por un lado veo a mis pacientes y por otro lado me pides que haga yo cuestiones de administración. ¿Cómo le hago? No me puedo dividir. Entonces tienes que destinar ciertos días de tu semana, equilibrar tu conocimiento y equilibrar tu tiempo. Si solo vieras pacientes, dedícate todos los días de la semana a ver pacientes. Pero si decides tener consultorio y ver pacientes, tienes que poner la mitad del tiempo para atender pacientes y la mitad del tiempo para ver a tu empresa. Tu empresa también necesita tratamiento, atención, diagnóstico. Si decides solo llevar una empresa, entonces dedícate al 100% del tiempo a aprender sobre empresa. Y esto nos dice en qué momento, qué atiendo yo, qué delego, qué hago de manera urgente y qué de plano no atiendo. Depende de la importancia, depende de la urgencia, es que yo tomo las decisiones para poder realizar ciertas actividades. Es importante entender que las empresas, lógicamente la empresa dental, no está flotando en la nada, sino que forma parte de un sistema en el que está rodeada por un entorno inmediato, en el que está la competencia, los clientes, los nuevos competidores, algunos otros elementos que forman parte de ese entorno inmediato, y también está envuelto y está influenciado de un entorno macro en el que encontramos las cuestiones legales, políticas, económicas, sociales, tecnológicas que se van desarrollando en el mercado donde se encuentra la empresa, y que justamente tienen influencia y repercuten de una manera u otra. Entonces, el empresario debe entender todo esto y debe analizar en cierta manera cada uno de estos elementos. Así es que entrando un poco en el análisis del que estamos hablando, de qué está sucediendo allá afuera con las tendencias, con los pacientes, revisaremos algunos puntos de manera breve. Vemos que actualmente los pacientes creemos que solo piensan en el precio y decimos, no es que la gente solo busca barato, solo busca el lugar donde le dan más barato. Primero quisiera yo poner que nos pongamos todos en el lugar del cliente. Nosotros también somos clientes y también en otros rubros buscamos lo que nos es más accesible. Si vamos a comprar vuelos de avión, buscamos el vuelo que nos es más económico o que satisfaga o que el valor costo-beneficio, lo que yo voy a intercambiar con mi dinero, me entregue cierto valor que yo considere que fue una transacción adecuada. Y el problema en la odontología es que todos los odontólogos, la gran mayoría de la oferta del servicio dental es prácticamente igual. Entonces, cuando el paciente tiene que elegir y va a 2, 3 consultorios, la oferta en esencia del modelo de negocio a la que se enfrenta es prácticamente la misma. Así es que su único parámetro de decisión es el precio. Y no es que esté mal el paciente, es que se encuentra ante esa situación. Nos enfrentamos a una competencia cada vez mucho más complicada. Cada vez somos más odontólogos. Hoy día, 110,000 odontólogos en activo y 50,000 capacitándose en las universidades. 140, 150 universidades en México formadoras de más recurso humano, que habrá que cuestionarnos si es que se requiere más recurso humano. Por supuesto, esto nos lleva más competencia, menos pacientes, pacientes buscando precios, nos lleva a una guerra de precios, a ver quién da más barato, en vez de pensar, que lo veremos en la tercera charla de esta serie, ¿cómo puedo yo agregarle valor a mi servicio para no bajar los precios? Para no caer en esa guerra de precios que al final a los únicos que nos perjudica es a todos nosotros. Entramos a esta disyuntiva de si se llaman pacientes o clientes. Y entonces hay gente que me dice, no, son pacientes, otros no son clientes. Para terminar rápido con esta duda, si partimos de la idea de que la empresa dental, el consultorio dental, la clínica dental es una empresa, entonces nuestros pacientes son clientes. Y el problema existe o entra la duda cuando pensamos en el concepto de cliente como un aspecto mercantil, con algo que nosotros hacemos un intercambio monetario. Pero no pensemos en eso, pensemos en que el paciente justamente se siente cliente y entonces exige todo lo que los clientes exigimos, garantías, descuentos, facilidades de pago, velocidad, puntualidad, etcétera. Entonces, el cliente, que es nuestro cliente de la empresa dental, funge como eso y exige como cliente. Actualmente se ven más clínicas multidisciplinarias. Los pacientes, clientes,
ya no, en las encuestas que nosotros hacemos, el paciente ya no busca tanto clínicas de un solo sillón dental. Las clínicas están ya prácticamente en extinción, perdónenme, los consultorios de un sillón dental están prácticamente en extinción. Yo antes de llegar ahorita aquí a este lugar donde estamos dando la conferencia, veía aquí en la esquina enfrente una de las cadenas que ya ingresaron a México y que cada vez va creciendo más. Y hago la remembranza y pienso en los Oxxos y pienso en los Blockbuster que llegaron a desbancar a los videocentros o los Oxxos a las tienditas. Pues estas cadenas que cada vez van a encontrar un área de oportunidad en nuestro país, eventualmente van desbancando y van dejando atrás a los consultorios individuales. Cada vez hay una especialización mayor y eso, si bien es cierto que en la cuestión bucal le genera un beneficio al paciente, en la cuestión empresarial encarece el servicio, porque cada uno de los especialistas quiere llevarse su respectiva tajada de ese tratamiento. Entonces, habrá que saber encontrar el justo medio en esa especialización a la que se enfrenta el paciente. Los pacientes hacen shopping, es decir, ya van y comparan precios en los diferentes lugares, como lo hacemos cuando compramos autos, como lo hacemos en un vuelo, como lo hacemos en unas vacaciones. Encontramos el mejor costo-beneficio de acuerdo al dinero que vamos a aportar. En este shopping, en este intercambio de opiniones, cuando el paciente va a diferentes lugares, desafortunadamente se encuentra en la odontología opiniones diferentes y presupuestos diferentes. Y entonces eso hace que el paciente caiga en cierta desconfianza y ya no sabe a quién creerle. Acá me dijeron tanto y que me iban a hacer esto, acá me dijeron otra cosa, me dijeron que lo que me habían ofrecido acá o me habían hecho acá era lo peor. Entonces aquí vale la pena también decir que nosotros mismos debemos de ser colegas y no criticar el trabajo que hacen nuestros colegas porque no sabemos ni siquiera bajo qué circunstancias fue que se acordó ese tema. Cada vez entonces nuestros clientes están más empoderados, tienen mayor decisión y aquí entramos entonces en otro tema también interesante. Escucho con frecuencia decir a los colegas, a los odontólogos, es que la gente no sabe lo que necesita. Y quiero decirles que la gente, los clientes, todos nosotros somos clientes nuevamente, todos nosotros sabemos exactamente qué necesidad tenemos y sabemos exactamente lo que deseamos, lo que queremos, cómo lo queremos, en cuánto lo queremos, cuándo lo queremos, de qué color. Nosotros lo sabemos como clientes. Nuestros clientes en el consultorio dental saben perfectamente lo que necesitan, lo que quieren y lo que desean. Lo único que ellos no saben y que nosotros como odontólogos sabemos es cómo lo vamos a lograr. Pero no nos compremos la idea de que la gente no sabe lo que quiere y el que sé soy yo y el que sabe solo cómo resolverle sus necesidades soy yo. Nos tocará identificar exactamente lo que la gente quiere. Cada vez tenemos más entradas de cadenas, seguros. La gente va buscando financiamiento porque estamos acostumbrados a comprar casas, automóviles, cuestiones a través de financiamientos. Más hacia la experiencia, a que nosotros como clientes elijamos el color, que me llegue a mi casa, que sea todo más sencillo, que pueda yo ver en la computadora, siempre a vivir una experiencia. Hay un aumento afortunadamente en la cultura de prevención de la gente, todavía no es suficiente, pero se va dando. Hay una evolución con estas cadenas que se van incorporando. Y lo vemos en todos los giros, en los cines, en los restaurantes. Esta globalización nos va llevando a una cuestión más estructurada, más. Entonces, cuando vamos a un consultorio dental que está estructurado, organizado, con una marca, con colores, con una imagen en la última clase, entonces eso nos llama más la atención y nos atrae más. El cliente está acostumbrado, estamos acostumbrados como clientes ya a tomar la decisión y finalmente el modelo de trabajo. Entonces, bueno, cerrando con esta situación de las cuestiones actuales, veremos que hay cuestiones que son dentro de la empresa y actividades que se realizan en la empresa, pero orientadas hacia el entorno del que platicamos, hacia actividades que realizamos para poder enamorar, buscar, atraer a ese mercado que se encuentra allá afuera. Y el día de hoy, efectos internos del diseño de la empresa, siempre tomando en cuenta que deben estar orientados
que está dispuesta a pagar es el cliente. Entonces, nosotros nos debemos orientar siempre a escuchar a los clientes qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Y recordarles que lo que nosotros ofrecemos es un servicio dental, porque aunque pareciera que lo tenemos claro, cuando yo pregunto qué vendemos, me dicen un servicio, en realidad lo que nosotros ofrecemos son productos. Nosotros ofrecemos implantes, coronas, blanqueamientos, removibles, esos son productos. Y perdemos de vista el concepto de servicio dental que vamos a desglosar un poco más adelante. La base de todo esto es la administración. Y como hablar de administración nos podría llevar prácticamente 4 años de carrera de administración, voy a tratar de resumirlo en 4 minutos, en 5 minutos. La administración es algo que muchas veces nos suena como algo extraño, pero es algo que hacemos todos los días en la consulta dental con nuestros pacientes, para irnos de vacaciones, para salir a una fiesta, etcétera. La administración, similar a la odontología, está conformada de un proceso administrativo que consta de 5 momentos o 5 etapas. Cuando vemos a un paciente, primero hacemos un diagnóstico, después le hacemos un plan de tratamiento, organizamos sus consultas, sus formas de pago, los especialistas que lo van a venir a ver, ejecutamos los procedimientos clínicos y finalmente citamos al paciente para control. Estos pasos son exactamente los mismos que se hacen para una empresa. A una empresa la diagnosticamos, le hacemos un plan aquí no plan de tratamiento, sino un plan de acción, la organizamos, hacemos las cosas y la controlamos. Es exactamente lo mismo. Con frecuencia escucho, es que ese es personal administrativo o ese es un trámite administrativo y concebimos la administración como papeleo, formato, burocracia. Y la realidad es que no es así. También en los procedimientos clínicos realizamos papeleos y formatos, historias clínicas, notas de evolución, hojas de seguimiento, de control, etcétera. Entonces, también la empresa lleva su historia clínica, su expediente, su diagnóstico, sus notas de evolución, sus hojas de control. Es exactamente lo mismo, solo que como no estamos tan familiarizados con el tema, lo vemos como algo extraño y ajeno a nosotros. Y así, rápido les comento, tenemos el diagnóstico en la empresa, se hace un análisis externo, un análisis interno, se hace un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se le da su plan de tratamiento a la empresa o su plan de negocios, se establecen objetivos, que es lo más importante en este punto. Si yo no tengo objetivos claros, no puedo avanzar hacia ellos. Se establecen las formas en las que se van a lograr esos objetivos y se establecen las diferentes actividades para poder lograr esos objetivos. Y luego paso a la organización y en la organización establezco las funciones, un organigrama, establezco el reglamento, las normas, las políticas que van a regir a mi empresa, los sistemas y los procesos que se van a ejecutar. ¿Cómo se va a hacer todo eso? Una vez que tengo todo eso conceptualizado desde el punto de vista teórico, paso a la práctica, igualito que en odontología. Y entonces ejecuto, doy seguimiento, superviso, ejerzo mi liderazgo, tomo decisiones, resuelvo conflictos. ¿Qué es esto? Si yo me enfrento en la consulta ante un problema, en ese momento tengo que resolver el problema. Y posteriormente entro al control. Y así como regresa mi paciente a evaluar bolsas periodontales, movimiento dentario, etcétera, también a mi empresa hay que estarla monitoreando y controlada con información, verificando que lo que se planeó se dé de manera adecuada y finalmente llevando indicadores de desempeño que determinen que mi empresa está funcionando adecuadamente. Entonces, una vez que he conceptualizado la administración, podemos resumirla como ese proceso o esa disciplina que se encarga de integrar los recursos de una empresa para poder conseguir mis objetivos. Nuevamente debo tener claros mis objetivos. Y entonces, para ir cerrando, pasamos a esta estructura interna que se da en la parte detrás de cámaras en la empresa, todo lo que la empresa hace para poder brindarle el servicio dental al cliente, paciente, todas esas tareas, habilidades, áreas que se van desarrollando y nos encontramos entonces ahí con los procesos y sistemas, con las personas que van a colaborar con nosotros, con la estructura física que se necesita para poder brindar el servicio y finalmente con el motor de toda empresa que es el dinero, con las finanzas que se requieren para poder brindar todo eso. Vamos a ver cada uno de ellos de manera breve para determinar cuáles son los puntos a considerar en cada uno de ellos. Y entramos entonces a hablar de el primero, que son los procesos y sistemas. Y en este momento quiero comentar también algo muy importante.
El proceso más importante en una empresa de servicio dental, lógicamente, es el proceso de servicio al cliente, que arranca desde que el paciente llega a nuestro consultorio, incluso al estacionamiento de nuestro consultorio, hasta que vuelve a regresar al estacionamiento a su automóvil y se retira. Todo ese camino, todo ese transcurrir desde la llegada hasta la salida de nuestro cliente, todo ese es el proceso más importante en una empresa de servicio. Y dentro de ese proceso, con toda la intención, les pongo ahí un engrane pequeñito con un molar. Dentro de ese proceso macro se encuentran los procesos clínicos. Es decir, que los procesos clínicos no son el proceso eje, no son lo más importante en la odontología. Dentro del proceso de atención al cliente se encuentran los procesos clínicos. Y además hay otros procesos adicionalmente que apoyan a ese proceso principal, como los procesos de bioseguridad, en los que están esterilización, desinfección, etcétera, manejo de la información, marketing, reclutamiento de recursos humanos, mantenimiento de la estructura física, contabilidad, etcétera. Hay otros procesos que soportan y que apoyan al proceso principal de atención al cliente. Para el cliente, colegas, es tan importante o incluso más importante que le llegue su factura a tiempo, que no le abramos un instrumental sucio, manchado de sangre, que la persona que la atiende en recepción lo atienda de manera cordial, es igual de importante o más importante que si su corona le quedó alta o le quedó de otro color. Para ponerlo en un justo medio es igual de importante, para no darle mayor peso a otro, pero es igual de importante porque estamos en una empresa de servicio. Entonces, ustedes pudieron haber hecho el procedimiento clínico más perfecto, pero si su recepcionista no fue cordial, si no contestaron el teléfono, si no le confirmaron su cita, si le cancelaron, el paciente se va. ¿Por qué? Porque tiene mucha oferta, muchos lugares donde escoger para hacer valer su poder y empoderamiento como cliente. Entonces, algunos de ellos, yo hago diagnóstico de mis procesos, nuevamente siguiendo la administración, veo las preferencias actuales que tienen los clientes en términos generales, me rijo con base en la normativa que me regula los procesos. Por ejemplo, tenemos la NOM 13 que nos dice todos los procesos, la prevención y la atención de las enfermedades bucales, la 87 que me habla de cómo se deben de desechar los residuos peligrosos, biológico-infecciosos, que me dice la 4 y la 168 cómo se debe llenar mi expediente, que me dice la 220 cómo debo hacer la farmacovigilancia, la Ley General de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Son leyes que debo de conocer como empresario, que dicen para poder establecer un proceso que cumpla con la normativa. Después entro a la planeación en el segundo evento de la administración y entonces yo diseño mentalmente la forma en la que se van a dar todos esos procesos: bioseguridad, manejo de la información, contabilidad, la atención al cliente, de la manera más efectiva y sobre todo más eficiente, que veremos en la siguiente charla: la eficiencia, la productividad. Planeo mi logística de atención, planeo cuántos servicios se van a atender, el horario en el que se van a dar, los días que vamos a otorgar, las especialidades que voy a ofrecer, qué días va a haber, va a venir en cualquier momento cuando yo le llame, voy a tener días establecidos, qué especialistas, etcétera. Todo el proceso de atención, cómo lo vamos a recibir, qué formatos de historia clínica va a llenar, qué datos le vamos a solicitar, etcétera. Todos los procesos de atención se planifican. Después los organizo y los bajo a un manual de procesos para que queden bien documentados y toda la gente en mi empresa sepa exactamente lo que tiene que hacer y no haga cada una de ellas lo que cree que es mejor para el cliente. Cada uno de nosotros tenemos conceptos, ideología de servicio totalmente distinta y de acuerdo a lo que hemos vivido. Entonces, si yo como empresario establezco la forma correcta de hacerlo, debo de bajarlo a manuales. Después asigno funciones a cada una de las personas que van a colaborar conmigo que corresponden a cada uno de esos procesos. Saludar, tomar una fotografía, llenar historia clínica, tomar radiografías, etcétera, tomar signos vitales, y establezco todas las funciones en ese proceso y veo quién las va a desarrollar. Después voy a la ejecución directa, a la gestión de procesos, a que se hagan, a vigilar que se hagan, y entro finalmente al control. Y entonces en el control voy llevando un checklist en el que voy viendo que los procesos se están cumpliendo como yo inicialmente los planifiqué. Y eso es llevar administración de este primer momento de procesos. Si no puedo hacerlo yo solo porque no sé cómo se hace un manual, porque no me sé la normativa, puedo contratar apoyo externo. No necesito ser un todólogo, pero sí necesito conocer para poder saber a qué personas incorporo
conmigo. En este caso, puedo incorporar a un administrador, puedo incorporar a un ingeniero que me apoye a hacer procesos, que me apoye a hacer manuales. Pasamos al segundo elemento de la estructura interna, que es el recurso humano. Los procesos, las empresas, por definición, buscan tener gente que pueda proporcionar ese proceso. Y si yo lo que estoy buscando es un proceso que le dé servicio a mi cliente, que le proporcione valor, sería impensable que lo haga yo solito o con otra persona nada más. Porque entonces, ¿quién se encarga de sus expedientes, de sus facturas? Depende del movimiento y del flujo de pacientes que yo tenga, es que tal vez pueda hacerla con 1, con 2, con 3. La propuesta que yo hago a mis alumnos, la propuesta que yo hago básica para un consultor, una empresa que busca ser formal y que busca crecer, es de 5 elementos. El odontólogo, su asistente, que por supuesto hace todos los procedimientos clínicos, su asistente que le apoya en todos los procedimientos clínicos, bioseguridad, desinfección, esterilización, de mantener al paciente en buenas condiciones en su estancia en la unidad dental, etcétera. Personal administrativo, ya sea recepcionista o secretaria, que se encarga de hacer todas las funciones de archivo, facturación, confirmar citas, guardar expedientes, pagos, cobros, etcétera. Personal de limpieza, que se encarga de de dar mantenimiento a las instalaciones para que el cliente siempre las encuentre en condiciones ideales. Y por último, una persona tal vez como staff o adicional, que es el contador. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Tenemos nuevamente, se hace un diagnóstico de nuestro paciente o de nuestra área llamada recurso humano, hago un diagnóstico y determino cuáles son las situaciones laborales actuales, en cuánto andan más o menos los sueldos, las comisiones a los especialistas, para darme una idea de a qué me voy a enfrentar y cuánto voy a pagar, por ejemplo, a mis colaboradores. Y me baso en ciertas normativas que rigen al recurso humano, ¿no? Y entonces ahí tengo la Ley Federal del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Luego planifico, diseño mentalmente los puestos y ahí describo mi puesto, hago un perfil de puesto, qué personas van a ocupar, qué funciones van a desarrollar, cuál es el personal básico que necesito, si necesito gente adicional. Establezco y planeo qué cultura organizacional se va a vivir en mi empresa. Organizo las funciones, los puestos, el perfil, digo en qué va a consistir cada puesto, qué características debe tener una persona para cubrir ese puesto. Establezco un organigrama, quién reporta a quién está encargado de qué. No necesariamente tiene que ser un organigrama vertical, puede ser horizontal, pero sí establecer qué funciones y de qué se encarga cada uno de los diferentes puestos. Ejecuto con mi personal cuestiones de liderazgo, los motivo, genero un ambiente organizacional para que se pueda desarrollar de manera adecuada la gente, aprendo sobre cuestiones de convocatorias, selección, reclutamiento, contratación, etcétera. Y finalmente también controlo a mi personal, a mis colaboradores. Igualito que mi paciente lleva un expediente, también llevo un expediente para mis colaboradores, su desempeño, su puntualidad, su asistencia, sus incidencias, sus aportaciones, etcétera. Y también voy llevando su crecimiento y desarrollo, que se vayan desarrollando en nuestra empresa, que tengan oportunidad de brincar de asistentes a doctores, asociarse, especializarse. Como se darán cuenta, también todo esto tiene toda una gama. Pasamos al tercero de 4, que es la estructura física. En el anterior, también si yo no puedo solo, me hago de un equipo de trabajo. También puedo apoyarme de un abogado que se encargue de la contratación, de las cuestiones laborales. Me puedo apoyar de un área de reclutamiento, de un psicólogo que haga también la parte de análisis psicométricos, etcétera. No tengo que hacerlo yo, pero sí tengo que conocerlo. Paso a la estructura física y es lo mismo, me puedo apoyar de un arquitecto para el diseño, puedo apoyarme de alguien que conozca sobre distribución de espacios eficientes, decoración en mi consultorio y no me creo que por ser odontólogo ya conozco todo eso, porque el modelo educativo, el modelo de la escuela es un modelo educativo que muchas veces yo trato de adaptar a mi consultorio privado y no lo es, no es adaptable, no es diseñado para dar una empresa privada. Y ahí tenemos todo lo mismo, diagnóstico, desde cuál es la mejor ubicación, dónde se encuentra mi competencia, en qué lugar se necesita tener un consultorio, toda la normatividad que nos habla sobre la infraestructura básica de los servicios de salud dentales, todos los trámites ante Protección Civil, el municipio, la delegación,
Todo eso lo debo de conocer cuando voy a establecer la estructura física, qué tecnología actual en la compra de mis equipos, cuánto cuesta, si me la pueden rentar, si la puedo financiar, qué ventajas tiene, qué tan productivo hace mi servicio, qué es lo que valora el cliente en cuestión de infraestructura, espacios, ventilación, iluminación, música ambiental, aire acondicionado. Todo eso lo debo de diagnosticar para poder planificar, distribuir mentalmente mis instalaciones, los espacios necesarios, y les pongo ahí orientado al servicio, no a lo clínico. Se dice que el área clínica, la parte donde hacemos procedimientos clínicos, como no es la más importante, no debe de formar parte más del 30% de la estructura física. Lo más importante son todas las áreas que brindan servicio al paciente. Área de café, área de estancia, baños, etcétera. Todas las áreas que le dan servicio al cliente. La organización, establezco la estructura de acuerdo a los procesos que planteé y al personal. Si ya planteé tal proceso con 5 personas, con 10 personas, entonces tengo la estructura necesaria para que quepan esas personas. Ejecuto, ya sea que compre o rente, construya, adecúe, remodele lo necesario que planeé, y finalmente también controlo mi estructura física. Que se encuentre siempre íntegra y en las condiciones que se determinaron, un checklist que me va diciendo focos, todos se encuentran en buen estado, tapiz, aire acondicionado funcionando, puerta, manija, qué sé yo, toda la estructura física, los equipos. Y finalmente también llevo un expediente, como con los pacientes, en el que se dice cuándo se le hizo mantenimiento, cuándo se cambió, cuándo se compró, número de serie, el precio, proveedor, etc. Y por último, para cerrar el día de hoy, tenemos, ahí hay un error, no es la estructura física, son las finanzas en eso, e igual me apoyo externamente de un contador, de un financiero, de un fiscalista, y hago diagnóstico también. ¿Qué capacidad de pago tienen mis clientes? ¿Cuáles son mis costos operativos? ¿Cumplo con toda la normatividad? ¿La investigo? ¿Qué hay que hacer ante Secretaría de Hacienda, el crédito público, ante el sistema de atención tributaria, la ley del ISR? ¿Cuál es la situación en el mercado? Planifico mi inversión, mis presupuestos, cuánto voy a cobrar, eso lo vamos a ver en el siguiente módulo, cuánto voy a cobrar en mis tarifas y mis servicios, mis procedimientos clínicos. Organizo de tal manera que yo pueda ser eficiente y productivo. Vigilo constantemente que lo que yo planeé desde el punto de vista financiero se esté dando como yo lo determiné. Y finalmente controlo nuevamente. También llevo un expediente, doy seguimiento al presupuesto que yo determiné en mi planificación, que se vaya cumpliendo, que no se gaste de más de lo que se había determinado. Veo que esté cumpliendo, que esté obteniendo yo utilidades y que mi empresa sea rentable, que al final una empresa privada lo que busca es justamente utilidades y rentabilidad. Tocaremos ese tema en el siguiente módulo a detalle. Y finalmente, todo queda estructurado como este regalo, esta situación que hemos diseñado siempre, siempre pensando en nuestros clientes. Entonces, ahí queda estructurado y hemos hasta este momento concluido con esta primera charla. Concluimos con estructurar el servicio en mi consultorio y en los siguientes 3 hablaremos el segundo, cómo hacer más productivo mi servicio, cómo le añado valor y finalmente cómo se lo comunico al mercado. Pues no me queda más de momento que agradecerles la atención. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté, que estas primeras ideas que son recién el comienzo de estos 4 les sean de utilidad y empiecen a transformar un poco la manera en la que ven su empresa dental. Y quiero cerrar con este pensamiento de Albert Einstein que decía, si tú quieres resultados diferentes, tienes que hacer algo diferente, porque si sigues haciendo lo mismo, lo único que vas a encontrar es lo mismo. Ahí les dejo mis datos, ahorita vamos a resolver algunas preguntas que han hecho, tienen mis datos, tienen mis números de contacto, mi correo, para cualquier cosa, sepan ustedes que no están solos, estamos para apoyarlos y siempre habrá gente que pueda soportar y apoyarlos en eso. Pues hasta este momento, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctora Alejandra Mejía, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Colgate, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Queridos odontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y se verá reflejado en máximo 48 horas. Y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook y YouTube,
Les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. La constancia de asistencia digital del día de hoy la podrán acreditar con el número 696. Si gusta, ahora podemos seguir con la sesión de preguntas y respuestas. Sí. Doctor Gustavo, ¿nos escucha? Hola, sí, aquí los escucho. Bueno, vamos a empezar con Perfecto, alguna... doctor. Adelante, perdón. Sí, bueno, vamos a dar lectura a algunas de las preguntas que nos hace la audiencia. Bueno, hay muchos comentarios de felicitaciones para el doctor, muchos saludos desde toda Latinoamérica, de todo el país también. Y bueno, empezando con las preguntas. Nos pregunta el doctor Darwin Alcíbar. ¿Qué es lo más importante para montar un consultorio? ¿Listo? Creo que no teníamos audio. ¿Qué es lo más importante para montar un consultorio o para iniciar una empresa? Entiendo que es la pregunta. La planificación es el momento más importante. Siempre el primer momento de la administración, que es la planificación, planear todo en nuestra cabeza cómo queremos que funcione idealmente para poder después llevarlo a cabo. Sin embargo, bueno, la planificación debe ser algo ágil, ligero, que no nos pasemos el tiempo planificando y no hagamos nada. Pero la planificación, espero que eso resuelva la pregunta y si no, con gusto la ampliamos. Muy bien, gracias por la respuesta. Hay otra pregunta. La pregunta nos las hace la doctora Claudia Teresa Vargas Correal y dice, doctor, cuando uno lleva 30 años de práctica se encajona en lo mismo. ¿Cómo salir de ahí? ¿Me dice Dianita? ¿Listo? Escuché a la doctora Claudia preguntar, cuando uno lleva, me parece que escuché 30 años de práctica, se cansa uno de lo mismo. ¿Cómo salimos de ahí? Es una excelente pregunta, doctora. De entrada, quisiera regresar a la respuesta que le di yo al doctor, planificando, comenzando a planear mi retiro, si es que la intención es retirarse, y si no es la intención retirarse, también se planea la reestructuración y reingeniería de mi servicio. Tengo que reestructurar toda la manera en la que se presta mi servicio para romper esa monotonía. Si lo que pretendo es retirarme, entonces comienzo a planificar la incorporación de nuevas personas, la capacitación, el entrenamiento, la herencia, digámoslo así, hacia los pacientes para comenzar poco a poco a separarme de la consulta y ir dirigiendo o ir controlando a la distancia mi empresa. No sé si con eso pude yo resolver la pregunta. Bueno, pues continuamos con las preguntas. La siguiente pregunta nos la hace el doctor Enrique Sanabia y dice el doctor, hola, saludos desde Hermosillo, Sonora. Pregunta, ¿se deben buscar créditos para reestructurar, para hacer más productiva tu clínica? Saludos, doctor, hasta Hermosillo. Sí, es una de las opciones que tenemos si la consulta hoy día, la dinámica en el consultorio no está siendo la que nos dé el flujo necesario para poder reestructurar, sí podemos valernos de un préstamo o de un financiamiento externo. Sin embargo, aquí lo importante es que nosotros debemos de nuevamente planificarlo y hacer una proyección financiera para determinar si el flujo actual que vamos teniendo nos da la capacidad de pago, de liquidez, para poder cubrir con esos compromisos que nosotros generemos. Si consideramos que esta reestructura nos va a generar un incremento en el flujo de efectivo, entiéndase, nuevos pacientes o mayor eficiencia en los procesos y procedimientos, y por resultado van a incrementar las utilidades y voy a poder yo pagar ese préstamo, sin duda yo me valdría siempre a eso se le conoce como apalancamiento, de valerme del dinero de alguien más para poder incrementar mi negocio. Espero haber respondido. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace la doctora Tania Hernández y ella pregunta, doctor,
Doctor, ¿cómo se planifica una transición cuando tenemos el esquema de la empresa consultorio familiar? A ver si entendí la pregunta de la doctora. ¿Cómo se planifica la transición en una empresa familiar? La transición hacia que la segunda generación de la familia se quede con los pacientes, o que definitivamente la familia deje de tener la empresa e incorpore personal adicional. De cualquier manera, las dos respuestas van hacia lo mismo. Por ahí es algo parecido a lo que me preguntaban ahí. La planificación, ir incorporando, primero que nada, cuando nosotros ya trabajamos como personas individuales o una familia, más o menos conocemos la forma correcta de realizar los diferentes procesos. Entonces, si yo quiero incorporar gente, lo primero que tengo que hacer es trabajar en mi cabeza, definir el proceso, documentarlo en un manual, incorporar gente, entregar el manual, capacitar e ir dando seguimiento. Hay una diferencia entre delegar y la otra es abdicar. Abdicar es desentenderme de la gente. Entonces, si yo delego, tengo que forzosamente estar dando seguimiento a lo que va desarrollando esa persona. Espero haber respondido. Muy bien. La siguiente pregunta nos la hace Richie María Lobo Rodríguez y ella pregunta: ¿en qué recomienda invertir para redirigir una clínica? ¿Tecnología odontológica o estructura física? Es una excelente pregunta. Pensaría yo que depende de lo que estamos diagnosticando. ¿Se acuerdan? Por ahí hablamos de diagnóstico. Yo tengo que diagnosticar si en lo que me estoy quedando corto, por ejemplo, es en espacio, si la cantidad de gente que está acudiendo a mi consultorio o la cantidad de gente que colabora conmigo, el espacio se nos ha quedado corto y vemos que la demanda requiere de un espacio mucho más grande, definitivamente habría que invertir en incrementar la estructura física. Pero si la cuestión es más un tema de ineficiencia operativa en la que nos estamos demorando tiempo por tal vez estar mezclando manualmente, hablaremos de productividad en el próximo y probablemente le quede un poco más claro. Pero si me demoro en estar mezclando manualmente o mis asistentes no saben, desperdician, etcétera, tomo radiografías en lo que voy a revelar, entonces ahí la tecnología puede ayudarme a eficientar e incrementar las utilidades. Habrá que hacer un diagnóstico para determinar dónde está el área de oportunidad y cuál es el lado flaco que está por ahí presentándose. Muy bien, ahora desde Facebook nos pregunta la doctora Hilda Rivera: es mucha información y mucho que administrar. ¿Cuál es el paso 1 para quienes ya llevamos tiempo trabajando como autoempleados? Es mucha la información que no, en una hora, hora y media, 4 horas ni siquiera será suficiente. La primera pregunta que yo le regresaría a la pregunta es si usted quiere, tiene las ganas, la intención de ser la que va a dirigir la empresa. Como se los comenté a la mitad más o menos de la charla, ustedes pueden elegir únicamente hacer odontología y entonces la recomendación es que se contraten para una empresa. Tenemos la idea, y lo vamos a aclarar en la siguiente charla, que no nos contratamos para una empresa porque nos pagan poco. Muchas veces eso que nos pagan es lo que realmente nos corresponde como operadores, y lo veremos en la siguiente clase. Si usted no solo quiere dedicarse a la odontología, sino quiere comenzar a llevar una empresa al frente, el primer paso es comenzarse a entrenar, comenzarse a capacitar, aprender sobre cuestiones de administración, de eficiencia, de manejo del recurso humano, para que eventualmente comience generando un nuevo plan de negocio en el que va a reestructurar su nueva propuesta. No sé si habré respondido. Muy bien. La siguiente pregunta también nos la hacen en Facebook y pregunta Polo Vega: buenas tardes, doctor. Tengo casi un año trabajando y solo me salen los gastos del consultorio. ¿Voy en camino incorrecto? Y manda saludos desde la zona sur de Tamaulipas. Saludos hasta Tamaulipas. La respuesta, un año me parece que es muy pronto para determinar si vamos bien o mal. Lo interesante ahí sería ir llevando datos, ir midiendo. Es como regresando a la analogía de nuestros pacientes. ¿Cómo sabemos si nuestro paciente va evolucionando de manera correcta o no? Pues únicamente dando control y dando seguimiento. Yo necesito ir tomando una radiografía, si me permiten la analogía, una radiografía de mi empresa cada determinado tiempo para saber si esa lesión va disminuyendo o no.
Entonces, si yo detecto en mi medición que voy haciendo de consultas, de pacientes, de ingreso, de gastos, que la tendencia va en crecimiento, me parece que puedo seguir siendo paciente todavía un año más y poder ir viendo que esa tendencia va en aumento. Pero si por el contrario mi tendencia va a la baja o va muy estable, entonces yo tendré que tomar decisiones. Para eso es importante ir llevando datos, información, para que yo pueda tomar decisiones y decidir si en ese momento tengo que reestructurarme o definitivamente matar la empresa. No es malo que una empresa se cierre, de hecho es muy inteligente saber en qué momento la empresa no dio más, no fue suficiente y cerrarla en el momento oportuno antes de empezar a generar pérdidas. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta nos la hace Magali Pacha y ella pregunta, ¿en qué tiempo se ven resultados de ganancia? Mi querida Magali, es una pregunta que me hacen con frecuencia. ¿Cuánto tiempo es lo que debe tardar un consultorio para crecer y para llegar a ganancias? Es una pregunta complicada porque no hay un tiempo determinado. Si nosotros determinamos, comenzamos, en la odontología se pueden hacer preventas, igual que en un club deportivo, por ejemplo, preventas de ortodoncia, de ortopedia, de algunos de estética, de blanqueamientos, de algunos productos o servicios que brindamos, procedimientos clínicos que son electivos y que son hasta cierto punto elegibles por la gente. Nosotros podemos empezar a hacer preventas e iniciar un nuevo proyecto prácticamente con pacientes en la puerta. Esa es una opción. Si partimos de cero, de que yo acabo de abrir, pues debo entender que la curva de crecimiento que tiene la empresa dental es totalmente distinta a otros giros. Por ejemplo, los restaurantes tienen una curva de crecimiento prácticamente inmediata. En cuanto abren ellos, comienzan a tener gente y empieza a haber un flujo económico que permite recuperar la inversión y, por lo tanto, ver ganancias de manera muy rápida. Así es que si podemos hablar de un tiempo, tal vez, que pudiéramos decir que estaría dentro de lo normal, estaríamos pensando en 2 a 3 años para comenzar a ver ganancias. Pero no quisiera yo casarme con esa idea. Creo yo que una empresa tiene que empezar a dar ganancias desde el primer año de vida. Muy bien. Aquí otra pregunta nos hacen desde Costa Rica y dice el doctor Javier Calderón. Tengo una clínica de 20 años de fundada y por la proliferación de profesionales se ha bajado mucho la cantidad de pacientes. ¿Cómo se puede hacer para tratar de subir el flujo de pacientes? Saludos hasta Costa Rica. Me da mucho gusto tener gente de Costa Rica. Tengo buenos amigos allá. La respuesta rápida es diferenciación. Me tengo que diferenciar del resto de la competencia. Debo de ser una propuesta totalmente diferente. Con 20 años de ejercicio me parece que pudiera ser el caso que ya estoy un poco estancado en la oferta que yo traía y la inercia que traía y llegan nuevas ofertas de servicio. Pero se dice fácil, pero no es tan sencillo. Vamos a comentar en la tercera clase cómo puedo incorporar valor y muchas ideas para que ustedes puedan incrementar este tema de los pacientes. Sin embargo, hay que tener claro por matemáticas simples que en la medida en la que egresan cada vez más profesionales de la salud dental, el mercado se va fraccionando. Entonces, yo debo tener una estructura muy sólida de seguimiento, de promoción, de valor agregado, no hacer solo odontología, porque odontología la hacemos todos. Entonces, si solo hago odontología, cualquier consultorio que se ponga va a hacer odontología. Yo necesito aprender a estructurar mi servicio de tal manera que aporte valor. Pero los invito a la tercera clase, que ahí vamos a hablar solo de valor. Muy bien, doctor. Nos preguntan desde Honduras, la doctora Tita Calderón. La pregunta es, para iniciar en mi clínica, ¿cuál sería la cantidad de personal que necesito? Doctora, saludos hasta Honduras. Comentaba yo hace un momento que el personal básico que yo recomiendo para una empresa que con miras a hacer algo interesante, con miras a algo formal y que sea competitiva en la odontología moderna actualmente, debe constatar de 4 personas, con un externo. 4 personas, que es usted como odontóloga, si es la que decide que va a llevar el consultorio, su asistente, su recepcionista o secretaria que se haga cargo de toda la parte de papeleo y seguimiento del cliente fuera del consultorio, su asistente se hace cargo del seguimiento dentro del consultorio y el personal de mantenimiento que se haga cargo de que las instalaciones siempre se encuentren en las mejores condiciones. Sin embargo, esta es la plantilla ideal, es con la que yo propondría el arranque de un negocio. Pero depende mucho, si usted ya tiene un consultorio, depende mucho del flujo de pacientes, porque si su flujo es bajo y su operación es relativamente media, usted puede optimizar y eficientar a alguno de los personales.
tal vez el personal asistencial le apoye en la parte de recepción, hay que determinar eso. Pero ojo con esto porque también hay aspectos ahí de cuestión laboral que usted deberá de dejar bien definido en el contrato laboral y en la descripción del puesto cuáles son las funciones que va a realizar cada uno de sus colaboradores, porque de lo contrario puede meterse en un conflicto tanto legal como de entendimiento con su colaborador si usted le asigna de repente funciones para las que no fue contratado. Por eso la importancia de dejar bien definido y planificado cuáles van a ser esos puestos. Saludos. Muy bien, vamos con las últimas dos preguntas. Nos pregunta la doctora Julieta Jiménez. ¿Cómo puedo aumentar el flujo de pacientes cuando la competencia es el costo de los tratamientos como el del doctor Simi? Doctora Julieta, me imagino que lo que pregunta usted es cómo podemos competir ante una oferta que hay de precios muy económicos. Quisiera explicarle unas cosas que vamos a mencionar en la siguiente clase, a lo mejor un poco más a detalle le quede claro, pero dos cuestiones importantes. La primera es que la tendencia por principio económico de oferta y demanda, la tendencia de la odontología es a que los precios bajen y no a que suban, porque simplemente la oferta es demasiada y la demanda es muy poca. Entonces, por un principio económico eso tiene que bajar. Va a bajar solito aunque no lo decidamos nosotros. Entonces, esa es la tendencia en ese primer sentido. Y en el segundo tema, algo que podría yo comentarle es que el segmento del mercado al que estamos dirigidos siempre habrá tiendas departamentales, restaurantes para todos los estratos económicos. Usted ponía el ejemplo de las farmacias. Esas farmacias sí están dirigidas a un segmento de la población específico. Hay gente que valora, personas que valoran otras cosas y que están dispuestas a intercambiar mayor cantidad de valor por esas cosas. Entonces, todo se resume nuevamente en diferenciación y valor. Muy bien, vamos con la última pregunta y nos pregunta la doctora Priscila Berenice Gutiérrez. ¿Cómo puedo identificar el lugar ideal para colocar un consultorio? Gracias por la pregunta, doctora Priscila, es muy interesante. ¿Cómo puedo identificar? Hay varias respuestas que podría darle aquí. Primero, le sugeriría yo que no se coloque en una zona urbana o ya muy urbanizada y vieja o de tiempo creciendo esa ciudad o esa población, porque normalmente esa gente ya tiene establecido su odontólogo de cabecera y difícilmente va a cambiar, salvo que usted llegue con una propuesta muy diferenciada y muy interesante. Después usted puede hacer un análisis, hay una herramienta de INEGI que se llama DENUE, en la que usted puede analizar un poco a los alrededores de donde pretende colocar su consultorio o clínica, qué tanta competencia hay similar. Después habría que hacer un estudio de campo y salir a estudiar esa competencia para ver si se compara, si compite contra la oferta que yo pretendo presentarle al mercado. Si es mejor que la mía, pues mejor no me planto ahí. Si puedo superarla, después me toca analizar al mercado y habría que hacer unas pequeñas encuestas muy breves, 10, 30, 50, las que usted esté dispuesta a hacer del mercado alrededor 5 kilómetros a la redonda, para que le haga preguntas básicas como: ¿usted considera que se necesita dentista en esta zona o una clínica dental? ¿Considera que se satisfacen sus necesidades actuales? Etcétera. Recolectar cuántas veces acostumbra ir al odontólogo, considera importante su salud bucal, hacer un pequeño muestreo para detectar si puede ese ser o no el mejor lugar. De entrada pensaría yo que el mejor lugar hoy día son todas las nuevas zonas que se van generando a los alrededores del área, hacia el área conurbada, en donde la gente ya por traslado se le facilita encontrar un servicio cercano a esas zonas. Espero haber respondido. Muy bien. Doctor Alejandro, muchísimas gracias por su valiosa participación en esta primer sesión. Les recordamos a todos los demás doctores que el segundo módulo de este ciclo de conferencias se llevará a cabo el próximo día 20 de junio a las 4 de la tarde. Y el tema del segundo módulo es el consultorio productivo. Entonces, doctores, recuerden anotarlo en su agenda y dedicarle este tiempo para poder aprovechar toda esta información tan valiosa que el doctor nos comparte. Muchísimas gracias a todos y los esperamos aquí en el próximo módulo. Bonita tarde. A mí también no me queda más que agradecerles su estancia y su valiosa participación y los esperamos para las próximas 3 charlas, con mucho gusto, para que sigamos compartiendo información valiosa para todos nosotros. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, doctor Alejandro Mejía, por esta interesante información. Agradecemos a todos nuestros queridos amigos del equipo de Colgate por este ciclo de conferencias que vamos a tener durante estas 4 sesiones. Pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.